preguntas y sus dudas serán solventadas. Ya. Dicho esto, damos la bienvenida a Jennifer Villarreal, quien tiene más de 10 años de experiencia en evaluación y diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Inició su experiencia en el área como parte del programa de intervención temprana en su programa de pregrado en la Universidad Católica. Trabajó con comunidades indígenas por más de 5 años y mantiene en la actualidad trabajo con las familias de la comunidad donde realizó sus prácticas preprofesionales. Su proyecto de tesis concluyó en un modelo de psicología comunitaria para comunidades indígenas. Más adelante realizó una maestría en neuropsicología infantil en la Universidad Central del Ecuador, con la que obtuvo la perspectiva neuropsicológica para la evaluación. Dirigió el Departamento de Desarrollo de Psicología de un colegio de Quito durante 8 años, en los que desarrolló bajo su dirección varios proyectos de inclusión educativa. Ha sido docente de varias universidades del Ecuador. Realiza un entrenamiento en la Universidad de California de Davis, Estados Unidos, en Mind Institute, Centro de Excelencia y Evaluación y Atención para el Autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Mantiene el trabajo colaborativo en el equipo del Instituto Mind. Su director, Leonard Abeduto, la Ventrícula Fundación, a cargo de Verónica Martínez Cerdeño, profesora de la Universidad de California y otras instituciones del mundo. Es parte de la red de profesionales de salud mental y neurociencias de Iberoamérica. Se encuentra terminando su certificación para la aplicación del modelo Denver de intervención temprana para el autismo. Cuenta con las certificaciones y constante actualización en el uso de diferentes instrumentos psicológicos específicos para la evaluación y el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Actualmente trabaja fuertemente para que los profesionales hispanohablantes tengan acceso a capacitación de calidad, de manera que la comunidad tenga mayores oportunidades de servicio. Gracias, Jenny. Gracias, Anita. Entonces vamos a empezar. Voy a proyectar la presentación y en el Keynote hay a veces un problema que no me deja como manejar las diapositivas si lo pongo en total. Entonces lo voy a dejar así como está ya para no tener problemas. Hoy vamos a hablar de los retos de evaluación y diagnóstico neuropsicológico en esta época de pandemia. Primero partamos de qué se trata la evaluación neuropsicológica. Así a breves rasgos, la evaluación neuropsicológica comprende un proceso de análisis de funciones neuropsicológicas completo. Siempre que hacemos una evaluación, sea neuropsicológica, psicopedagógica, psicológica del desarrollo, lo que sea dentro de nuestra área, lo hacemos para dar respuesta a necesidades. Es decir, las necesidades normalmente tienen relación al bienestar de los pacientes. Entonces, si hay un paciente que tiene una necesidad, algo en su vida no está yendo bien, algo pudiera mejorar, normalmente entramos nosotros para trabajar en esa área. En el área neuropsicológica que tenga que ver con dichas funciones, atención, percepción, memoria, etcétera, etcétera, todas las funciones neuropsicológicas. Entonces, en la evaluación lo que hacemos es un proceso de análisis de estas funciones para responder esas necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Usando herramientas. Los psicólogos tenemos herramientas que son distintas, ¿no? Pueden ser los test psicológicos, neuropsicológicos, los instrumentos psicológicos específicos, puede ser la observación, puede ser nuestro conocimiento teórico, todas esas son nuestras herramientas y las usamos para poder llegar a una conclusión en el área neuropsicológica, específicamente a una conclusión de qué puede estar pasando en las funciones, en el desarrollo de las funciones de nuestro paciente. Y obviamente, como les dije hace un ratito, hay otros tipos de evaluaciones que también están siendo desarrollados, se están evolucionando ahora en esta época de pandemia, en la que el contacto se ha disminuido, ¿no? Por obvias razones. Entonces, ahora con la pandemia, que lo primero que se nos presentó como psicólogos fue un reto, ¿no? Tenemos retos súper grandes.
frente a los cambios que estamos viviendo. Estábamos acostumbrados a esto, estábamos acostumbrados a vernos en el consultorio, a movernos un montón de tiempo para poder llegar a los consultorios, a que los pacientes vayan donde nosotros, etcétera. Entonces, fue un reto súper grande la pandemia para todos nosotros por los cambios. Pero los cambios, como nosotros somos psicólogos, o todos, o muchos de ustedes tal vez son psicólogos en formación, los cambios son buenos porque nos enseñan a adaptarnos, ¿no? Y la adaptación a la final es una de las habilidades más importantes que tiene un ser humano para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, después de los retos vino la adaptación, y lo bueno es que la adaptación en el tema de neuropsicología, evaluación neuropsicológica, psicología, fue inmediato. O sea, muchas instituciones del mundo y no se demoraron nada en decir esto se va a demorar, así que más bien pongámonos pilas y empecemos a hacer cosas para que esto fluya como está, porque más bien busquemos soluciones. Eso es algo que siempre creo que nos va a favorecer a todos buscar soluciones cuando hay un problema, ¿no? Tenemos un problema, entonces buscamos soluciones. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra profesión está ahí para poder brindar bienestar a nuestros pacientes. Así que nuestros pacientes seguían ahí con incluso más retos que los que tenían antes, porque ahora tenían, aparte de sus dificultades, una pandemia en medio. Entonces teníamos que buscar soluciones para poder ayudar a que nuestros pacientes consigan este bienestar. Así que muchas cosas pasaron en el mundo en esa época, al inicio. Por ejemplo, nuestro país lanzó algunos lineamientos. Yo, como le dije a la Anita Paula, les voy a mandar luego a ellas una hojita con recursos para que puedan hacer clic en los links y puedan ustedes entrar a todo lo que yo me estoy refiriendo, puedan entrar y aprender directamente, pero es muchísima información, entonces yo solo las voy a comentar, pero ya el estudiarla lo pueden hacer después ustedes, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud Pública emitió este documento de lineamientos operativos para la intervención de salud mental en la emergencia sanitaria y propuso algunas cosas, ¿no? Les puse aquí como el índice, actividades a realizar, expone lo que es contención emocional, manejo del duelo, psicoeducación, soporte inicial, aplicación en COVID-19, acompañamiento sanitario, etcétera. Normalmente el gobierno de nuestro país lo que hace es emitir estos comunicados o estos lineamientos para el sistema público de salud. Entonces, como allá tienen en sus hospitales psicólogos, tienen gente trabajando para el Estado, ellos necesitan lineamientos para saber cómo trabajar, pero normalmente nos sirven a los psicólogos privados también para poder tener una idea de lo que el gobierno espera de nosotros en cuanto a temas más generales, ¿no? Como en este caso el COVID, que era un tema súper general de salud pública, no era algo particular de nuestra práctica. Entonces, aquí pudieran revisar un poquito lo que se expone con ideas generales de qué se debería hacer en el manejo del COVID. Tenemos un documento, es bueno, siempre es bueno tener documentos oficiales de nuestro gobierno, y en este caso tenemos. También hay otro que se llama Protocolo para Atención Teleasistida de Salud Mental en COVID-19, porque empezaron, como ustedes saben, a haber grupos de gente que voluntaria y no voluntaria, es decir, contratados a trabajar con telemedicina, con teleasistencia en salud mental, y pues ahí también había protocolos para poder guiar la atención, ¿no? Para saber cómo hacer este trabajo de una manera correcta, respetando lo que el gobierno dice. En estos son, como les decía hace un ratito, temas más generales que más tienen que ver con estos programas que desarrolló el gobierno. Tal vez no aplica a todo lo que hacemos nosotros los psicólogos, especialmente en el caso puntual de ahorita, que vamos a hablar, que es a la neuropsicología. Ahí ya hay otras instituciones del mundo que se han pronunciado y siempre es bueno poder tener los oídos abiertos y la mente abierta a lo que las instituciones del mundo y de nuestro país pueden recomendarnos respecto al manejo, ¿no? Porque nosotros somos profesionales independientes, muchos, o formamos parte de instituciones, pero es algo como digamos, sabio poder escuchar las propuestas de otros y otros que tal vez tienen mucha experiencia en enfrentar situaciones atípicas o en enfrentar situaciones en que hay que emitir lineamientos generales, ¿no? Entonces, cuando esto pasó y cuando vuelva a pasar, ustedes que van a ser psicólogos después también practicantes, van a practicar ya la psicología, cuando hay un tema importante que pasa en el mundo, es bueno estar contactado o atento a lo que las instituciones del mundo dicen al respecto de nuestra práctica, a los lineamientos que nos dan, ¿no? Muchas mentes piensan mejor que una, entonces siempre es bueno estar atento. Y bueno, el mundo propuso algunas cosas,
obviamente la APA, la American Psychological Association, hizo muchas propuestas y colaboró con un montón de recursos para poder trabajar en telepsicología. ¿Por qué? De pronto el mundo cambió. Todo lo que hacíamos antes cambió por completo. Entonces es como, y ahora, mañana voy a empezar a hacer telepsicología porque ya mis pacientes no están presentes. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago esto, no? El mundo está globalizado, tiene esas cosas buenas, malas, pero también tiene cosas buenas. Y una de las cosas buenas es que podemos tener internet y buscar la información. Entonces, aunque nosotros tal vez, yo por ejemplo, o el psicólogo Y o el psicólogo Z, nunca habíamos hecho tal vez telepsicología, había otros en el mundo que sí estaban haciendo y que estaban haciendo un montón de investigación en telepsicología. Entonces eso es súper bueno porque eso significa que podemos regresar a ver y buscar esa información de gente que ya lo estaba haciendo y que ya estaba haciendo investigación. Entonces lo que hizo la APA y otras instituciones es revisar lo que ya estaba hecho, aprovechar el trabajo de esa gente que le apostó a la telepsicología antes que nosotros, que lo hicimos porque no nos quedó de otra, y aprovecharnos de eso para ventaja de todos, ¿no? Entonces, hizo este Guidelines for the Practice of Telepsychology, que está en internet y que tiene este índice. Entonces tenemos la definición de telepsicología, acerca de este guideline que nos da una idea de cómo trabajar, competencia del psicólogo, los estándares del cuidado en entrega de servicios de telepsicología, el consentimiento informado, muy importante, la confidencialidad, por ejemplo, la seguridad y la transmisión de datos. Entonces todo esto era algo que antes no lo habíamos considerado. Muchos de nosotros, como les digo, tal vez había un montón de gente que estaba ya trabajando horrores antes por esto, pero la mayoría de nosotros no estábamos tan informados. Entonces, esto nos da una idea de cómo hacerlo, porque lanzarnos a hacerlo así nomás era como un poco arriesgado, ¿no? Porque nos podemos equivocar en ciertas cosas, como en algo tan básico como la transmisión de datos y la confidencialidad, que antes, como estábamos frente a la persona, pues estábamos seguros de que estábamos cuidando la información de nuestro paciente. Ahora, tal vez no. Entonces, la APA lo tiene y, como les digo, les voy a poner ahí los recursos porque esto es como un montón de información, pero ellos siguieron estándares, ¿no? De su código de ética, de sus guidelines del entrenamiento multicultural, de la investigación, etcétera. Entonces se basaron en varias cosas para poder hacer esto y decir, esto les recomendamos en base a todo lo que se ha hecho en el mundo en telepsicología. Esto es la psicología en general, ¿no? La psicología en general, no la neuro ni la evaluación, que ya estamos hablando de una subdivisión mucho más particular, y son muchos guidelines. Entonces, si alguno de ustedes ya está haciendo telepsicología y no ha visto esto, les recomiendo mucho revisar lo que dice la American Psychological Association, y no solo la American, sino otras asociaciones del mundo que expusieron sus posiciones, ¿no? Porque no necesariamente tenemos como un guideline de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, ¿sí? Entonces, ahí nos sirve escuchar los guidelines de otras asociaciones solo por la ética, solo por nuestra práctica ética, porque tal vez aquí no haya una ley que diga, aquí escrita en nuestro país, tal vez no haya una ley que diga que tenemos que proteger los datos de los pacientes y de acuerdo, y por ello tener cuidado de qué plataforma usamos para hacer la telepsicología. Pero que no esté escrito y que no esté en nuestra ley no significa que no es importante. Entonces, creo que mientras mejor manejo ético tengamos, mejor. Mientras más cuidado tengamos, mejor. Mientras mejor atención de alta calidad demos, mejor. Entonces, escuchar a lo que dicen los que sí están asociados puede favorecer muchísimo, ¿no? Así que, en teoría, si hacemos telepsicología, deberíamos estar entrenados, no solo en psicología, sino en telepsicología, ¿sí? Y como les digo, aparecieron millones de cosas. Entonces, la American Psychological Association dijo algunas cosas, ¿no? Primero, para hacer telepsicología, primero tienes que ser psicólogo. Entonces, primero tienes que estar entrenado y calificado para hacer telepsicología. Entonces, primero sabes ser psicólogo en persona y luego pues ya puedes aprender un poquito más para ser psicólogo y hacerlo vía internet o vía otros medios que no sean presenciales.
ha habido mucha investigación y trabajo previo en telepsicología. Para mí fue tan impresionante ver cómo toda la gente sacó su investigación en telepsicología y sirvió tanto, ¿no? O sea, toda esa gente, como les digo, que estaba sacándose el aire años de años investigando, nos hizo el favor a todos los demás y investigando en todo, ¿no? En psicología clínica, en psicoterapia, en evaluación de niños, en evaluación de adultos. O sea, había mucha gente ya haciendo esto, especialmente en los países muy grandes por las distancias que son un problema. Y ahora, pues de pronto, hasta los chiquitos, pues hasta así estemos con mi paciente en la casa de al lado, tengo que hacer telepsicología. Entonces, nos sirvió un montón. Así que hay mucha investigación, no es sacado así de una improvisación. Esto es realmente trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué más sabio que escuchar a esa gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? Instrumentos creados en otras condiciones. Tenemos que tener conciencia de ello. Nuestros test psicológicos no se crearon en condiciones de telepsicología. Yo estoy muy confiada y espero que en el futuro, después de esta pandemia, mucha gente se va a dedicar a investigar esto y va a crear test y instrumentos y herramientas y protocolos de observación en telepsicología. Seguro que se van a crear y capaz ya test en el futuro que solo sean para telepsicología y no sirvan para presencial. No sé, pero por ahora los que tenemos se crearon en otras condiciones. Se crearon en condiciones presenciales, en condiciones en las que incluso antes de la pandemia podíamos haber dicho es imposible o pierde total validez haciéndolo vía online, ¿no? Pero lo primero es tener conciencia de que estos no fueron creados así. Y por eso tiene más peso todavía la experiencia clínica. Entonces, ahora tenemos herramientas que antes las usábamos y nos enseñaron y aprendimos y se crearon en presencia y ahora las tenemos que usar, adaptar un poco y hacerlo vía telesalud, ¿no? Si eso pasa, la experiencia clínica termina siendo otra vez lo más importante, que es algo que siempre hablamos con los estudiantes en la universidad, ¿no? La experiencia clínica es lo más importante. Los tests, las guías, los protocolos, los registros son apoyos, nada más que apoyos, son herramientas. Yo les digo siempre, los psicólogos tenemos nuestra cajita de herramientas, que es todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Test, protocolos de evaluación, técnicas de intervención. Esa es nuestra cajita. Y de acuerdo al paciente que tengas al frente, dices, a ver, ¿qué herramienta voy a sacar de mi cajita de herramientas, no? Pero ¿quién decide la herramienta? ¿Quién hace uso de la herramienta? ¿Y quién sabe utilizarla bien? Es el psicólogo. Y eso es su conocimiento, ¿no? Entonces, por más que te hagas una super inversión, va a comprar 20 tests, los más caros y los más lindos y los más chéveres, si no lo sabes usar, si no tienes conocimiento, no te sirven para nada los tests. Entonces, la experiencia clínica ahora tiene más peso todavía, ¿no? Porque el test antes te ayudaba un montón. El test era súper confiable y válido. Ahora ya tienes que tener mucho cuidado con lo que haces con ese test. Entonces, con más razón, la experiencia clínica es importante. Una de las propuestas, cuando hagan todos estos cursos que les voy a mandar, si es que a alguien le interesa lo de la telepsicología, es tener un asistente de evaluación en sitio, es decir, una persona que esté al lado de la persona que estamos evaluando y que pueda guiar al niño, al adulto o a quien sea en el proceso de evaluación, por un lado. Por otro lado, puede ser una persona que esté entrenada para poder también saber de test psicológicos y que pueda apoyar un poco a la aplicación, como un estudiante, por ejemplo, ¿no? O puede ser una persona que pueda ayudar con la aplicación como tal del test mientras el clínico está del otro lado observando. Así que ahora se usa asistentes de evaluación y también incluso asistentes terapéuticos. No es de lo que vamos a hablar de la terapia, pero también se usa asistentes terapéuticos. Entonces es algo que ya se hacía antes, otra vez les vuelvo a decir, no es nuevo, pero que ahora pues ya se hizo con más fuerza. Y también en el informe siempre tienen que exponer la modalidad en la que evaluaron, ¿no? En el informe de evaluación tienen que poner, evaluación se aplicó en modalidad tal, siempre dejar claro que la evaluación los test no estuvieron baremados en estas condiciones, pero que la experiencia clínica indica tal y tal cosa, ¿no? Y considerar siempre las leyes del país en el que ustedes están trabajando,
porque no siempre las leyes son iguales en todos los países del mundo. A veces hay vacíos legales, como les decía, y en este caso, pues ustedes tienen que tratar de ser lo más éticos posibles y hacer lo mejor que puedan, aunque no existan leyes en su país para la cosa específica. Y bueno, ¿no? Esas son algunas de las guías es un resumen del guidelines de la American Psychological Association. Luego también es muy importante el tema del consentimiento informado. Esas son cosas que para mí son importantísimas de compartir con los psicólogos jóvenes o con los estudiantes. El consentimiento informado es algo que tiene que ser y que ahora cambió. Cambió porque en el consentimiento informado se tiene que hablar del tema de la telepsicología o del tema de la psicología presencial en COVID, porque muchos de nosotros ya estamos atendiendo en presencial en COVID, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber otro consentimiento informado por pues todo lo que ello implica, es complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el consentimiento informado presencial de COVID, tenemos que hablar del mínimo riesgo, es decir, que atendamos en consultorio no significa que vamos a atender como si nada pasara, tenemos que minimizar el riesgo, las reglas de ellos y nuestras, el compromiso de ellos y nuestro respecto al estado de salud, es decir, si usted presenta síntomas, no venga, por favor, si yo presento le voy a decir, usted me está garantizando que no presenta, finalmente es la palabra de una persona, ¿no? Igual una persona puede no saber que tiene COVID, pero al menos dentro de lo posible tenemos que tratar de asegurar lo mejor que podamos la salud y la seguridad de todos, ¿no? Y esto lo propone la American Psychological Association. No he visto un consentimiento informado hecho aquí en el Ecuador de estas características para estas circunstancias específicas, pero como digo, usamos lo del mundo y tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿no? Esto, también les voy a poner el link del consentimiento informado para COVID presencial y para COVID online, para que se basen en eso por si no tienen consentimiento informado para estas circunstancias, ¿no? Entonces, eso por un lado, la American da estos guidelines, ¿no? Luego, la American hizo algo súper chévere, que fue este Telepsychology Best Practice, que fue un entrenamiento que todo el tiempo de la pandemia fue gratis y yo lo puse en redes y lo puse en redes y lo puse en redes para que todo el mundo lo haga y ellos te emitían el título y todo, porque es importante. Otra vez, si vas a hacer telepsicología, sean teleneuropsicología, evaluación neuropsicológica, telepsicología o lo que sea, deberías hacer al menos este tipo de entrenamientos, ¿no? Son gratuitos, la gran mayoría son gratuitos. Ahorita vi que costaba algo de $50 hace un ratito, pero en la pandemia, cuando recién la pandemia, totalmente gratuito. En inglés, obviamente. Ese es el problema a veces, pero en este training te hablan de todo, muchas cosas que no aplican a nuestra realidad, como por ejemplo el tema de las leyes de Estados Unidos, pero muchas que sí aplican a nuestra realidad, como en la protección de datos de los pacientes, el uso de plataformas seguras, que es algo que se tiene que decir, ¿no? No todas las plataformas son seguras para hacer telepsicología, es decir, te pueden robar tus datos y tu información y tu paciente podría quedar expuesto, qué sé yo, peor en el caso de los clínicos o del área emocional, de sus pensamientos, sentimientos más profundos, así que deberíamos tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, una llamada de WhatsApp o cosas así, en teoría no deberíamos usarlo a menos que sea estrictamente necesario y que no haya otra opción, pero hay opciones de plataformas para hacerte la psicología segura. Y aquí te dan los nombres de las plataformas. Estaba Doxy.com, que incluso era gratuita, pero un poco lenta. Está obviamente Zoom para telemedicina, que es como la que más se usa tal vez por ahora. Y bueno, en el consentimiento puedes poner cosas como que por el caso del paciente particular, vamos a usar WhatsApp o cosas así, porque no tiene nada más, es un paciente que vive en un lugar remoto, pero eso tiene que ser muy, muy claro y evitarlo al máximo, ¿no? Porque no nunca sabe lo que puede pasar, ¿sí? No solo por nosotros y lo legal, que eso es un tema, sino por la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esto también les voy a poner un link para que si quieren hagan el training de la APA. Y luego tenemos también en Fronteras de Neurología, también tenemos un chévere documento donde hablamos de la neuropsicología en tiempos de COVID y varios papers, ¿no? Luego tenemos en Fronteras de Neurología, también tenemos los beneficios, las limitaciones de
de la neuropsicología y especialmente del proceso de evaluación neuropsicológica, ¿no? Entonces, obviamente es algo bueno que se simplifica la administración cuando es online, se simplifica en muchos sentidos, ahorras tiempo, ahorras dinero incluso en los traslados o en el uso de un consultorio, tienes tu plataforma que, bueno, tal vez nunca tienes un consultorio, pero tienes que tener una plataforma de preferencia pagada, que sería como lo más seguro para tu paciente, aunque hay, como les digo, Doxy es gratuita. Entonces, por ahí hay cosas que sí se pueden hacer. Pero claro, obviamente no podemos negar que hay una pérdida de la calidad de la observación clínica, ¿no? Cuando uno está observando a un paciente en evaluación neuropsicológica, uno observa todo, uno observa cómo mira el pie, si lo está moviendo, si está moviendo su mano, cómo viene presentado. Hay muchísimas cosas que se pierden, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos negar, ¿sí? Y obviamente no podemos negar que hay un límite en la interacción social, que es algo que también nos permite, que nos da mucha información la interacción social con el paciente. Ahora, ¿qué pasó con este tema de posponer las evaluaciones, ¿no? Inicialmente se pospusieron todas las evaluaciones, pero ahora ya no. ¿Por qué no se posponen? Principalmente porque nuestro trabajo tiene como objetivo, como empecé diciendo, el bienestar del paciente. Entonces, si para el bienestar del paciente posponer puede constituir una afectación, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Por ejemplo, en otros países donde el diagnóstico les da muchos beneficios a los pacientes, como muchas horas de terapia y de atención, es prioritario. O sea, además, porque la pandemia no duró ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Entonces, por ejemplo, en una intervención neuropsicológica de un niño, de un adolescente, de un adulto, 3 meses, malo. Un año, terrible. Entonces, en ese caso, pues, tenemos que buscar soluciones y hacer el diagnóstico y hacer la evaluación online o presencial con estos parámetros que hablamos hace un ratito, ¿no? Entonces, en realidad se puede evaluar un montón de cosas, se puede evaluar todas las funciones cognitivas, se pueden evaluar muchas habilidades neuropsicológicas, hay cositas que sí es difícil evaluar, pero con un ayudante del otro lado se puede hacer de la mejor manera. El ayudante pudiera ser incluso una persona de la familia o también pudiera ser otro profesional cercano al paciente al que entrenaríamos antes, ¿sí? ¿Para qué? Para que no afecte la calidad de la aplicación del test. Por ejemplo, muchas veces un test mal aplicado es cuando le ayudan al paciente o le explican demasiado la consigna, sino diciendo, tú vas a hacer exactamente esto que yo te voy a decir, exactamente, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces eso puede facilitar muchísimo y darle mucha validez a nuestra evaluación, tal como si fuera presencial dentro de lo posible, ¿no? Entonces, también las editoriales de los test han sacado ciertos baremos y tablas para la calificación de test aplicados online, ¿sí? Entonces, ya van saliendo cositas, ¿sí? Tal vez no es difícil encontrar en los pacientes hispanohablantes, porque si ya con las justas tenemos test para pacientes hispanohablantes baremados en otros países, en el Ecuador casi nada, peor todavía en tiempo de COVID, en telesalud, o sea, va a estar como complicado, pero mientras podamos chequear bien los baremos, tal vez aplique bien los baremos de otros países que ya estén haciendo baremos para telesalud, podemos usarlo a nuestro favor también. Y siempre con la consigna de que el, nuestro criterio clínico va a ser el que prime ante todo, ¿no? El test puede decir lo que sea, el criterio clínico es el que vale, ¿no? Y la experiencia clínica es la que vale. Entonces, eso es como lo más importante. Bueno, aquí abajo tenemos de rehabilitación, que ya es otra historia, pero también les dejo para que revisen y hay muchísimas cosas que se han hecho en rehabilitación neuropsicológica. La International Neuropsychological Society también hizo su pronunciamiento y también les voy a dejar el link, sabiendo ustedes que se basa en un poco todo el resumen que les estoy diciendo. Bienestar del paciente, altos estándares éticos, buscar dentro de lo posible instrumentos que puedan tener algo de investigación en telepsicología. Si no es posible evaluar, buscar un asistente de evaluación, a tratar de mantener dentro de lo posible toda la fiabilidad del test, es decir, cambiarlo lo menos posible dentro de lo posible. No es nada del otro mundo lo que estoy diciendo, solo lógica, ¿no? Pero a veces
cuesta como ser muy lógico. Entonces, en la International Neuropsychological Society puso algunos puntos. Primero, la tecnología, ¿no? Se habló mucho de tecnología y eso es algo de lo que todos los que hagan telepsicología tienen que chequear, ¿no? No es cuestión de voy a hacer telepsicología, es igualito a lo que hago, pero con una cámara, no es así tan fácil, ¿no? Habría que revisar bien la tecnología, qué tipo de plataformas van a usar, qué tipo de dispositivos van a usar. El tema de la conexión de Internet es un tema totalmente, porque a todos nos ha fallado durante esta época. No sé si, no he conocido a alguien que diga que el Internet está pero perfecto en época de pandemia, más bien le ha costado también. Supongo que para el mundo tecnológico también esto ha sido un retazo, poder enfrentar todo lo que estamos viviendo. Pero la tecnología es algo a pensar, ¿no? Tienen que pensar bien con qué herramienta van a trabajar, con qué plataforma van a trabajar, con qué red van a trabajar, o sea, todo eso tienen que tenerlo bien claro y para eso hay todo un entrenamiento, pero es gratuito, pueden hacerlo nada más. El ambiente es otro tema, porque hay muchas interrupciones en la telepsicología. Cuando ustedes tenían su paciente al frente, pues ustedes lo tenían al frente ustedes cuidaban que nadie les interrumpa, ni a ustedes ni a su paciente. Ahora eso tal vez ya no haya tanto control, pero sí tenemos que dejarlo claro a nuestros pacientes y a nosotros mismos en nuestro ambiente, ¿no? Poder controlar dentro de lo posible. Las imágenes claras en el tema de evaluación neuropsicológica, porque tiene que estar súper claro, porque puede afectarse por el hecho de que el paciente no vio claramente el estímulo y por eso se equivocó, ¿no? Entonces podríamos hacer un diagnóstico errado. Repetirlo de tecnología, seguramente porque en mi cabeza era muy importante. Luego, entrenamiento al paciente o al facilitador para poder hacer el tema de evaluación neuropsicológica, prepararlo para lo que se va a hacer. Y datos de contacto. Cuando ustedes no están con un paciente, y esto es algo que se habla mucho en el entrenamiento de la APA, en cuanto a la psicología clínica o la psicoterapia. Ustedes no están con el paciente al frente, no tienen el control. Es decir, el paciente les puede apagar la cámara cuando él decida y ahí detrás puede pasar lo que sea. Y eso es algo que en el entrenamiento de la APA, yo no soy clínica ni hago psicología clínica, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Como psicóloga, esto de que en verdad, si estás trabajando con un paciente de riesgo que está del otro lado y tú no te has preparado para un manejo de crisis, telepsicológica, tal vez estabas preparado para un manejo de crisis en presencia, pero no telepsicológica, eso le puede costar la vida a una persona, así de importante es. Entonces tú tienes que tener para cada paciente un protocolo de contacto para crisis. Es decir, como en el curso de la APA lo enseñaban, yo no soy experta en eso, pero de lo que aprendí, que me pareció importante, tener los números de contacto de alguien que esté cerca del paciente, tener los números de contacto de los servicios de emergencia cercanos al paciente, porque pueden pasar cosas y tal vez por no pedir un número puede pasar una desgracia. Entonces tienes que tener un protocolo de seguridad para hacer psicoterapia online. No puede ser así nomás como cuando le tenías al frente al paciente, ¿no? Luego hay un montón de investigación de teleneuropsicología, que esto también les voy a dar en los links para que vean cuáles son los tests que se están aplicando y cómo, y qué herramientas se pueden usar más confiablemente. También les voy a dejar para que revisen porque es un montón, no de información. Y bueno, luego tenemos las cosas que ya había antes, ¿no? Entonces, ya desde antes, las editoriales, que son las dueñas de los tests a la final, estaban proponiendo cosas. Y hay cosas súper chéveres, ¿no? Que la pandemia nos hizo pensar en cosas que antes no pensábamos. Y antes tal vez no tenía tanta fuerza la telepsicología y luego de pronto se convirtió en lo más importante y como los seres humanos tenemos la mente como súper cerrada, decíamos, nunca va a ser lo mismo en presencia que online. El trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, y ahora de pronto todos teletrabajamos y somos muy felices unos, otros no tanto, o lo que sea, pero el punto es que pensábamos que teníamos la razón y no la hemos tenido para variar, que así somos los seres humanos, estamos equivocados en un montón de cosas que hacemos. Entonces ya existía esto, ya existía un poco, ya se estaba haciendo, pero ahora fue el boom, ¿no? Entonces, para los que hacemos de evaluación y diagnóstico, para los que es nuestra vida, estas cosas son importantes. Entonces, Pearson, que es la editorial de varios de los tests psicológicos que usamos,
y ya estaba con Q Interactive y Q Global, que son dos programas para poder trabajar con vía remota o para poder trabajar a través de iPads y ya no usar papel, ¿ya? Que además es un tema también ecológico, ¿no? Entonces aquí está todo el curso de Pearson, que está gratuito, porque la información es gratuita, la verdad, que aprende el que quiera aprender. Entonces es así, la persona tiene que bajarse una app, que es la de Q Interactive. Entonces, si la persona tiene un dispositivo, puede bajárselo, como aquí en la foto aparece, el psicólogo tiene una iPad y el paciente tiene otra iPad, y entonces tú manejas el test desde tu iPad y se aplica en la iPad del paciente, y el paciente va resolviendo y y lo manejas así. Entonces, nosotros ya estamos evaluando así y nos ha servido mucho por varias cosas. Primero, por el tema de la protección del COVID. Hubo mis amigas de otros países y todo, pues fue un reto súper grande. Estas son los tests que están en Q Interactive, un montón, ¿no? Las Wechlers, esto, estas son Wechsler que aquí no usamos, que son la Wechsler de actividades, de habilidades académicas, y otros test. La NEPSI, por ejemplo, está también en Q Interactive. Hay un montón de test ahorita. Cada vez se están metiendo más en el Q Interactive. Y lo chévere del Q Interactive es que había el reto de que el material, los test son papel, ¿no es cierto? O sea, una muestra y el niño o la persona decía este. Entonces, ahí aumenta el riesgo de contaminación. Y no puedes desinfectar el papel. El papel, si tú le chisgueteas desinfectante, lo dañas a tu test original o lo que sea, y se daña. Entonces, me pareció, a mí personalmente, que soy amante de la evaluación, me pareció lo máximo que esté en el iPad. Entonces, al iPad sí la puedes desinfectar y minimizas la posibilidad de contagio. Yo vi que mis colegas de España estaban haciendo un proceso para disminuir la posibilidad de contagio con un puntero. O sea, era como decirte como decir una mano larga, era uno largote, largote, largote. Entonces el niño apuntaba así como que al test le tocaba así, esta. Entonces son recursos que uno pues se va inventando, porque es que ese rato había que responder, pero ya tenemos un montón de cosas que se pueden hacer a través de la cámara y en presencia, evitando la posibilidad, limitando, disminuyendo la posibilidad de contagio. Entonces, Pearson ya lo tiene listito y ya lo tenía desde antes, pero ahora pues obviamente todo mejoró bastante, ¿no? Luego, a pesar de que, cuando hago evaluación neuropsicológica de niños más grandecitos, también evalúo autismo, pero también se evalúa autismo en niños en desarrollo, ¿no? Que no se considera una evaluación neuropsicológica, sino una evaluación del desarrollo. Y también la comunidad científica buscó soluciones, como debe ser. No buscamos problemas, sino soluciones. Y se desarrolló, la UCLA desarrolló el BOSA, que es una herramienta de observación online para observar al niño y poder hacer una evaluación, siempre dejando claro que obviamente no es lo mismo nunca en el tema de autismo, con más razón ver a una persona en presencia, pero otra vez, si un niño necesita servicios y atención, pues tenemos que poner unas pilas, y todos los que estamos entrenados en diagnóstico de autismo podemos hacer la BOSA, es gratis, y no tenemos que pagar nada ni nada. Los que estamos entrenados en el A2, que es el test que es presencial. Luego también se desarrolló el NODA, que es una Naturalistic Observation de Behavior para niños con problemas del neurodesarrollo, que también está gratis en Internet. Entonces, montones de cosas se pueden hacer. Más bien, yo lo que pude ver es mucha generosidad de la comunidad científica cuando la pandemia se dio, para poder brindar acceso a atención de calidad a los pacientes, entrenamiento de calidad a los profesionales. Entonces, es un montón de información. Para mí era importante exponer este tema porque hay tanto en Internet que a veces uno no sabe por dónde buscar, pero luego ya cuando vas estando más en esto, tienes la información o te llega la información como más confiable y específica. Entonces yo quería compartirla para que ustedes, que están jóvenes y que están empezando, puedan revisarla y tener información de calidad. Como yo siempre les digo, la información, mucha de la información es gratuita. O sea, aprende el que quiere aprender, porque todo está en Internet, y el que le quiere dedicar tiempo y estudiar. Pero no es un límite ni la distancia, ni lo económico. No tiene por qué ser un límite, ¿no? Nosotros podemos transformarlo a nuestro beneficio, y hay un montón de cosas online, ¿no?
yo concluyo primero que la pandemia nos sacó de la zona de confort, definitivamente nos sacó de la zona de confort. Y qué bueno, porque cuando salimos de la zona de confort aprendemos a ser mejores y desarrollamos cosas nuevas y somos unas personas más y buscadoras de soluciones, así que qué bueno que salimos de la zona de confort. Qué malo que la pandemia está y todo, pero qué bueno que salimos de la zona de confort. Y siempre les digo a los pacientes, a los estudiantes, nuestro trabajo es buscar el bienestar del paciente. Ese es nuestro trabajo, buscar el bienestar del paciente. Para buscar el bienestar del paciente necesitamos ser creativos y a veces necesitamos ser flexibles y ser muy éticos y saber mucho para que nos salga lo mejor posible. Nuestra ciencia no es exacta, nuestra ciencia no hay un manual para todo lo que hacemos y en lo que hay manual igual involucra mucho conocimiento clínico nuestro. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a poder generar condiciones para ese bienestar del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos que adaptar un test, tenemos que adaptarlo, pero obviamente conociendo muy bien el test antes y todo, y estudiando y revisando la información que hay respecto a esto. Si tenemos que hacerlo haciendo un diagnóstico temporal, pues tal vez sí, un diagnóstico temporal, y eso debemos dejar claro en nuestro informe por condiciones de COVID. Si tenemos que si tenemos que pensar en un tema de leyes, en un tema de ética también, aunque no esté escrito en nuestro país, aunque no esté dicho, aunque seamos tres los que hagamos algo en este país, pues nosotros mismos nos pondremos nuestra propia ética y nuestras propias leyes. Pongo de ejemplo porque capaz ustedes luego hagan cosas súper novedosas que sean los primeritos en hacerlo y les toque a ustedes mismos ponerse sus leyes y a ustedes mismos buscar las soluciones para la situación que estén viviendo, pero siempre buscar lo mejor para sus pacientes. En psicología no hay nada blanco y negro, nada. Todo va a depender de su conocimiento y más conocimiento y más conocimiento y más estudio y más estudio y más estudio y de su sentido común y de su ética. Entonces, siempre tener los argumentos para sustentar lo que están haciendo es importante, porque como no hay blancos y negros, siempre puede haber confusiones, ¿no? Sí, porque no es exacto esto. Pero tienen que tener sus argumentos para sustentar lo que están haciendo, mucho más en una situación en la que no tenemos control de nada y en la que todo es nuevo. Nadie puede decir que de esta se las sabe todas porque estamos nuevitos en esto. Entonces, yo vi por ahí preguntas pero no puedo ver, así que no sé si la Anita me quiere decir las preguntas. Sí, justo ahora íbamos a pasar al tiempo de preguntas, que las preguntas las va a leer Cindy. Ya. Cindy. Ok, entonces teníamos una pregunta que dice, ¿qué consejos puede darnos en la vida profesional para manejarse mediante vía online? A ver, consejos, más que consejos, porque el consejo es una palabra que no me gusta. Mis estudiantes saben que la palabra consejo no me gusta mucho, porque es así como un amigo te da un consejo, ¿no? A ver, ¿qué le puedo recomendar a la persona que preguntó esto que haga? Les recomiendo a la persona que me preguntó esto que haga el curso del APA, porque es un curso muy largo, o sea, son muchas horas. Yo les traté de hoy dar muchos recursos, eso es lo que les voy a enviar, recursos para que estudien, porque el curso de la APA toma aproximadamente como ¿qué será? Unas 20 horas, puede ser, entre todos los módulos para terminar. Entonces van a abarcar bastantes módulos, ¿ya? Por ejemplo, un módulo es las plataformas. ¿Qué plataformas se pueden usar? ¿Qué plataformas no se deberían usar? Si usas una plataforma, ¿cómo te proteges a ti y a tu paciente? Pudiera quedarme hablando de eso todo el día. Como les dice un resumen antes, hay unas que son más seguras y otras no tan seguras. Pero en general debería ser una plataforma pagada
Los cursos, el espectador anónimo está diciendo dónde encuentra esos cursos. Como les dije en algunos momentos, les voy a mandar, me di el trabajo de hacer una hoja de recursos, de links, para que ustedes puedan, que les voy a mandar a las chicas, para que ustedes puedan hacer clic y entrar directo a los recursos, ¿no? Yo los he posteado mucho en redes sociales también para que la gente pueda tener acceso, pero les voy a compartir para los estudiantes. Capítulo 1, tipos de plataformas. Tienen que analizarlo bien. Hay unas que no sirven aquí en el Ecuador, por eso tienen que revisar bien. Tienen que revisar bien si económicamente están en condiciones de acceder a cada una de estas. Obviamente esa es la realidad de cada uno, ¿no? Cada persona lo decidirá. Y tercero, si acceden a las gratuitas, cómo manejarse, ¿no? Así que eso es un curso entero. Otro curso entero tiene que ver con el manejo de crisis, que es algo que pregunta el espectador, que es todo un tema. Y ahí, otra vez, les van a dar unos formatos para que ustedes puedan llenar lo que les dije hace un momento, que fue el plan de crisis para paciente A1, ¿sí? Un plan de crisis para paciente A2, es decir, cada paciente va a tener un plan de crisis distinto. No puedes tener el mismo plan de crisis para todos porque tienes diferentes pacientes. Entonces, en ese plan de crisis, primero tienes que tener, una crisis es una palabra muy grande, es decir, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? Si no tiene diagnóstico, ¿cuáles son sus características? ¿Con quién vive? ¿Qué condiciones económicas tiene? ¿Dónde vive? ¿Está alejado de la ciudad? ¿Tiene recursos tecnológicos varios a la mano? ¿Tiene teléfono? Por eso el plan de crisis es individualizado, como todo en psicología, nada es una talla para todos. Entonces, ahí te van a dar como el protocolo del plan de crisis. Es una ayuda, ¿no? El protocolo que nos están amablemente brindando, pero en general nosotros deberíamos tener este plan de crisis. Luego, otra cosa que les van a dar para el manejo de crisis es tips y guía de cómo manejar la crisis online, pero se basa mucho en el apoyo de los que están alrededor, porque ustedes no están ahí. Eso hace una gran diferencia. Como yo les dije, yo no soy clínica y yo no trabajo en eso, pero eso me llamó mucho la atención, me pareció muy importante para los que hacen clínica y no sé si lo están haciendo en telepsicología, así que les recomiendo que lo hagan. Yo no manejo crisis online, por suerte, porque el tema de esto es evaluación neuropsicológica online. Eso es lo que hago, evaluación neuropsicológica, porque alguien pregunta qué haría usted si un paciente se quiere suicidar en medio de una terapia. Si eso pasaría, primero creo que debería haber tenido mi plan de crisis previo. Si es que un paciente se quiere suicidar en medio de una terapia y yo no he tenido plan de crisis, creo que el error sería mío por no haber hecho un plan de crisis previo. Y si es que se quiere suicidar en medio de una terapia, y como yo tengo mi plan de crisis, aplicaría mi plan de crisis personalizado para ese paciente en particular, porque cada uno es diferente. Habrá personas que tengan ciertos recursos para lograr la calma distintos a los de otra, ¿no? Entonces, esa pregunta depende del paciente que tengas al frente y de la situación, pero lo que sí tienes bajo tu control es tener tu plan de crisis, que como les digo fue algo que a mí me llamó mucho la atención para los clínicos, que supongo que los clínicos están haciendo, ¿no? Espero que los clínicos lo estén haciendo. No sé, por aquí veo algo más, pero no logro ver, dice. No sé cómo les vayan a pasar los links. Ya a mí solo se me ocurrió hacer esta guía de recursos para ustedes. No sé, supongo que tienen un grupo o algo así. Eso, chicos, para todos se va a enviar los links de Jennifer al chat de WhatsApp en el que les pasamos los links cada día para las charlas. Eso, igual aquí tenemos una pregunta, dice de si puede igual darnos un ejemplo de cómo afrontar las crisis, pero bueno, creo que ya nos respondió Jenny. Ajá, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguien, antes de terminar con la reunión. No, creo que al parecer ya no tenemos preguntas. Entonces, creo que ya podemos dar por terminada la sesión.
Igual quiero agradecerte, Jenny, muchísimas gracias por estar aquí presente, por siempre darnos ese tiempo y ese espacio para este tipo de reuniones, de compartirnos tu conocimiento. Y igual a todos los participantes, muchas gracias por conectarse, por estar pendiente de las charlas, que espero que estén disfrutando de toda esta semana de psicología que hemos planeado. Igual antes de terminar les quiero informar a todos los participantes que al final de esta semana se enviará una encuesta para las personas que deseen el certificado de aval de que estuvieron presentes en las charlas. Y claro, previo a esto se va a tener en cuenta la asistencia de cada uno de ustedes. Eso, y no me queda más que agradecerte, Jenny. Igual a todos que tengan un lindo día. Y igual que nos acompañen en la siguiente charla, que igual va a estar muy interesante, que va a ser de criminología. Entonces les esperamos en la siguiente charla. Y eso. Muchísimas gracias, Jenny. A ustedes, chicos, gracias por organizar estas cosas para sus compañeros. Qué chévere. Felicitaciones. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente reunión. Chao, chicas. Cuídense.